Hola, muy buenas tardes. Yo soy Azedeta Dame, yo soy la coordinadora académica del Diplomado en Primeros Auxilios Psicológicos para personas migrantes, refugiadas y desplazadas. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del curso, La pandemia y la discriminación. La clase de hoy estará dividida en dos partes. Primero, conversaremos sobre la respuesta humanitaria para mitigar los efectos de la pandemia en la población migrante, refugiada y desplazada en México. Y en la segunda parte, abordaremos las implicaciones psicosociales del COVID para personas migrantes, refugiadas y desplazadas y cómo afrontarlas. Esta primera parte será impartida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, quien ha acompañado la evolución del diplomado en primeros auxilios psicológicos desde su inicio y en ejercicios derivados que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años, como el seminario de primeros auxilios psicológicos que implementamos a inicios del 2020, diferentes capacitaciones presenciales en línea en torno al tema, así como este curso, en el cual también son convocantes. Es un gran gusto para mí presentar a Josep Herreros, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y cuenta con un diplomado en Ayuda Humanitaria Internacional por la Universidad de Deusto Bilbao. Ha sido integrante del ACNUR desde 1999 en países como Albania, Kosovo, Guatemala, Colombia, Ecuador, en Ginebra, Suiza y en Grecia. Desde septiembre de 2019 es oficial principal de protección del ACNUR México. Muchísimas gracias por acompañarnos, Joseph. Adelante, tienes la palabra. Te ruego también si por favor puedes compartir la pantalla para ver tu presentación. Y si puedes quitar el mute de tu micrófono. Listo. La parte de subir mi presentación a la pantalla, no, la verdad, share, ¿no? Poner share. ¿Me puedes indicar cómo lo puedo hacer? Si quieres la subo yo y Sí, súbela solamente tú, me vas yo... indicando cuándo Vale, pasar las diapositivas. ¿Estás de acuerdo? más fácil, sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos y qué pena que no podamos estar juntos físicamente, pero al menos gracias a la tecnología podamos tener esta presentación, aun sea virtual. Y qué bien que al final, gracias a la tecnología, podamos seguir algunas de las actividades. Yo os voy a presentar en esta media hora cuál es un poco la respuesta humanitaria de ACNUR en el marco de la pandemia, nuestra respuesta en protección de personas bajo el mandato de ACNUR, que serían personas habitantes de la condición de refugiado o personas refugiadas. Nosotros desde que inició la pandemia en México, desde más o menos mitad de marzo, ya suspendimos lo que eran actividades que definíamos como no esenciales y a partir del 22 de marzo, 23 de marzo, ya la mayoría de staff trabajamos desde nuestras casas y hay un porcentaje de staff crítico que tiene que seguir trabajando en oficina o en terreno porque hay cosas que evidentemente no podemos hacer de forma virtual o a distancia. Luego os diré un poco cuáles serían estas actividades que consideramos esenciales o críticas. Desde el mismo alto comisionado de Naciones Unidas por los Refugiados, el señor Filippo Grandi, el mensaje claro que dio el mismo y que para todas las oficinas de ACNUR entre los países es asegurar la protección, la seguridad de las personas refugiadas, desplazadas forzadamente y de nuestro staff también. Que evidentemente la pandemia tenemos que asegurar que mantenemos las actividades que seguimos estando en la respuesta, pero asegurando la protección y la salud de los refugiados y de nuestro personal, pero que en ningún momento paremos las actividades, porque ahora
es ahora cuando hay este tipo de crisis que la respuesta humanitaria es cuando es imprescindible. En ese sentido, y paso a la siguiente lámina, las principales actividades críticas que hemos mantenido el ACNUR es asegurar toda la parte de registro de personas que piden asilo en México, de personas refugiadas, a efectos de poder gestionar sus necesidades de protección y, en su caso, la asistencia humanitaria mediante recursos en efectivo que brindamos a personas refugiadas. Toda la parte de asistencia y orientación legal a personas que llegan a México pidiendo protección o que ya están en México como refugiadas. Todo el trabajo que hacemos con la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, para que puedan seguir operando en estas circunstancias. Y todo el trabajo que hacemos con albergues de la sociedad civil que están en primera línea de la respuesta, dando albergue, dando cobijo a personas que llegan en busca de protección. Luego también hacemos toda la que es la prevención y respuesta de casos de protección y de violencia sexual basada en género, y todo el trabajo de coexistencia pacífica y lucha contra la discriminación. Paso a la siguiente para ponernos un poco en contexto. Lo que estáis viendo en la gráfica son las personas que han pedido asilo por año en México, para mostraros algo que imagino la mayoría ya sabéis, que año a año se ha ido duplicando el número de personas que pedían protección en México. En 2014 fueron 2.100 personas, en 2015 fueron 3.400, en 2016 fueron 8.700, en 2017 ya fue significativo, fueron 14.600, en 2018 prácticamente 30.000 y en 2019 70.000 personas. Ya está hablando de números muy significativos, y lo que veis en azul es lo que 2020 es hasta final del mes de abril, que sumaban ya 18.000 personas. Lo que es en morado es la proyección que se habría para este año, pero todo eso está veremos, en interrogante por el impacto de la pandemia de COVID. Lo que va de año ya han llegado 18.000 personas pidiendo protección en México. Luego os muestro la dinámica por mes. En cuanto a las nacionalidades, siguen siendo las mismas que los anteriores en cuanto a Honduras, Salvador, Cuba, Venezuela, Haití y otros países en menor medida. Lo que cambia quizás significativamente en 2020 es que sube bastante el porcentaje de haitianos y de cubanos respecto a otras nacionalidades. Y si paso a la siguiente, os quería mostrar también pasamos a la siguiente, por favor, la dinámica por mes. En enero, febrero y marzo recibimos alrededor en México de más de 5.400, 5.500 de media solicitudes de asilo mensuales, que era una media superior a los mismos meses en 2019. Donde cae radicalmente es ya desde finales de marzo y todo el mes de abril. En el mes de abril pidieron asilo en México menos de 1.000 personas. Si no estoy mal, fueron 970, lo cual significa una disminución respecto a marzo y los meses anteriores del 85%. Y luego hay dos mensajes. Una es que, evidentemente, por la pandemia del COVID, ha bajado significativamente el número de personas que llegan pidiendo asilo en México, pero que siguen llegando. Y 1.000 mensualmente no es un número menor, no es un número, teniendo en cuenta las circunstancias, significativo. Y también viendo, paso a la siguiente, los perfiles. Seguimos teniendo un 30% aproximadamente de mujeres y un 20% aproximadamente de niñas y niños, lo cual nos indica que una gran proporción de las personas que siguen llegando son familias, son niñas, niños y mujeres. Aquí quisiera hacer un pare también
para resaltar la importancia, y ACNUR lo hemos resaltado, de que... ¿Se me escucha bien? Perdón. Te ¿Se me escuchamos escucha bien? perfecto. Perfecto, perfecto. Gracias. Sí, Sigo sí, todo bien, entonces. todo bien, Pep. Resaltar la importancia que en el marco de las medidas de la emergencia sanitaria, México consideró el acceso al asilo como un servicio esencial, como un derecho esencial que debía ser respetado. Sí que México decretó la suspensión de plazos y términos en Comar. Significa que Comar ahora mismo no está sujeta a ningún plazo para procesar los casos que tiene, los procedimientos que tiene abiertos. Pero lo que no se suspendió es el derecho de las personas a poder registrar su solicitud de asilo. Y esto no es un tema menor porque en el contexto regional, caso de Estados Unidos y otros países, en Europa también, muchos han suspendido el acceso a los procesos de reconocimiento de la condición de refugiado. Y luego me parece que es relevante destacar que en el caso de México es un servicio esencial que se mantiene abierto, con todos los retos que implica, que no son pocos, que hay muchas dificultades, pero no es un tema menor que en plena pandemia México ha seguido pudiendo registrar prácticamente 1.000 solicitudes en el mes de abril y las continúa recibiendo ahora en el mes de mayo. Pasamos a la siguiente, si os parece, en cuanto a nuestra respuesta. ACNUR lo primero que hacemos cuando las personas llegan pidiendo protección como refugiados y van a la Comar para registrar su solicitud, es luego registrar a las personas que así lo desean en ACNUR o en sus agencias socias. Esto lo hacemos para registrar los datos de la persona, entender sus necesidades de asistencia, de protección y empezar los trámites de asistencia humanitaria, que es básicamente dinero, recursos en efectivo durante un plazo de tiempo para garantizar la satisfacción de necesidades materiales durante el periodo que dura el procedimiento de reconocimiento como refugiado. Y esto, lógicamente, es una actividad crítica que no podíamos suspender. Y lo que hicimos fue adaptarla, básicamente, hacemos todo el proceso por vía telefónica. La persona nos contacta, se le da por teléfono una cita para una entrevista telefónica, comprobamos con Comar los datos que nos da la persona para comprobar que efectivamente ha registrado su solicitud de asilo y se le hace la entrevista básica de protección vía telefónica. Y si cumple con los criterios que están establecidos, procedemos con la asistencia humanitaria, que básicamente eso implica dar a la persona tarjeta bancaria para que pueda retirar los recursos. Y luego esa entrega es el único momento que hay un contacto físico con la persona. E incluso ya estamos mirando ahora en muchas localidades de hacer el envío de la tarjeta de forma remota, es decir, usar empresas de mensajería o buscar otros mecanismos para que la persona no tenga que venir a ACNUR para recibir su tarjeta. Obviamente hay casos que requieren una entrevista personal, casos de protección, casos delicados que requieren una entrevista personal, y ahí pues se hace con todas las precauciones, citar a la persona en la oficina y con todas las precauciones del caso proceder con esta entrevista. Paso a la siguiente. De esta forma hemos logrado desde el 23 de marzo poder dar asistencia humanitaria a más de 2.000 familias, lo que representa 3.943 personas que han podido recibir en este tiempo ayuda humanitaria de parte nuestra para que puedan satisfacer sus necesidades en la emergencia del COVID. Lo que también ha cambiado es que normalmente nuestra ayuda es cuando la persona llega, es inicial. Es decir, cuando la persona llega, durante un periodo de máximo 3 meses, poder asistir con sus necesidades inmediatas. Lo que hemos cambiado es que también estamos dando asistencia. De hecho, la mayoría de la asistencia es para personas que ya estaban en México, ya como refugiadas o que ya estaban de alguna forma en procesos de integración, ya tenían su empleo formal o informal y ya eran de alguna forma autosuficientes.
y por el impacto de la crisis de la pandemia, como muchas otras personas, han perdido sus empleos y han perdido sus ingresos. Y se encuentran con dificultades al carecer de redes de apoyo, porque son personas extranjeras viviendo en México, dificultad en pagar su arriendo, en pagar su comida diaria. Luego estamos reactivando asistencia humanitaria para estos casos. Básicamente lo que tenemos que evitar es que gente que ya está en un proceso de autosuficiencia, de recuperación, ahora vuelva a una etapa de emergencia. Y lamentablemente estamos dedicando la mayoría de nuestra asistencia, nuestra respuesta a estos perfiles, básicamente porque el número de llegadas, como os mostraba antes, ha bajado muchísimo, bajado en un 85%, y estamos dedicando más el esfuerzo en gente que ya está en México para que no entre nuevamente en situaciones de precariedad o de riesgo. Paso a la siguiente, si os parece. Lo otro que estamos haciendo es seguir apoyando a las personas con asistencia y representación legal, porque pues, muchos siguen con sus procedimientos de asilo o de documentación migratoria, y ahí con las 16 organizaciones sociales, ONGs que trabajamos, para que puedan seguir brindando su asistencia de forma telefónica, de forma virtual, pero seguir brindando la información y asesoría a las personas que siguen llegando o siguen sus procedimientos para ser reconocidas como refugiadas. En este sentido, si pasas a la siguiente, os muestro los datos de asesoría legal. Básicamente, una gran mayoría siguen siendo personas de Honduras, además están Venezuela, Nicaragua, Haití, Guatemala, Salvador, Cuba. Y lo mismo tenemos, si pasas a la siguiente, en representación legal, en casos de representación legal. Sí. La otra línea que mantenemos activa es la parte de apoyo en albergues. Aquí también estamos trabajando con el programa de salida a estación migratoria. Tuvimos un número importante de salidas al inicio de la crisis del COVID, ahora ha bajado muchísimo ya, pero básicamente entre mitad de marzo a la fecha, mediante el programa de salidas de estación migratoria, salieron liberadas y llevadas a albergues 370 personas, si no estoy mal el número exacto. Y actualmente este programa ha bajado muchísimo porque el número de personas en esa migratoria actualmente es muy, muy, muy pequeño. Ya la mayoría de las que pidieron asilo, que son las que nos compete la ACNUR, ya las trasladamos a albergues. Y luego está todo el trabajo, lógicamente, con los albergues. Los albergues, como todos sabéis, son las organizaciones de sociedad civil o de iglesia que están en la primera línea de respuesta, ofreciendo albergue y acogida a las personas migrantes y refugiadas. Y ahí hemos trabajado para asegurar las mejores condiciones sanitarias posibles y encontrar rápidamente alternativas para que las personas no tengan que quedarse mucho tiempo en albergues. Y ahí activamos rápidamente la asistencia económica para que puedan, si es posible, rentar sus propios espacios y a no depender tanto de los albergues, de forma que los albergues mantengan, si es posible, no estén a capacidad total para que puedan implementar medidas de prevención de contagios. Trabajamos con, si pasa a la siguiente, con más de 100 albergues que a fecha de ayer estaban acogiendo a 4.889 personas. Las siguientes son 60 albergues en el norte del país que acogen a 3.800 personas. Hay ya muchos que han cerrado en el sentido que no aceptan a personas nuevas porque ya no pueden recibir nuevas personas, y otros que siguen todavía recibiendo casos. Pero en el norte tenemos albergues todavía más llenos, con más población. Luego están los albergues del centro del país, que trabajamos con 17, que a fecha de hoy tienen 270 personas, y los del sur, que son 24 y tienen 810 personas albergadas.
fijaros que la congestión más alta está sobre todo en el norte. En el sur y centro hay menos personas en albergues, básicamente porque el número de llegadas se ha reducido, como os decía antes, notablemente. Si pasamos a las siguientes, porfa, para explicaros un poco las intervenciones que hacemos en albergues. Si pasáis esta lámina, otra más, porfa. Otra más. Otra más. Pasamos a esta, la siguiente, mira. Sí, en albergues, ACNUR hemos estado trabajando con toda una red de más de 120 albergues en todo el país. Y hemos entregado todo lo que son los materiales de prevención y higiene en 5 idiomas diferentes, pues que incluyen inglés, francés, portugués, creol y español. Y hemos distribuido en los albergues información específica sobre prevención de la violencia de género, en situaciones de confinamiento, todo lo que es instructivos para lavado de manos, enfocados en niñas y niños, materiales didácticos para niños y niños, y también asesoría para todo el trabajo de salud mental de las personas albergadas. Y también un vídeo que hicimos conjuntamente con la OPS sobre prevención de COVID. Si pasamos a la siguiente, en cuanto a ayuda material, hemos distribuido en más de unos 96 albergues un total de 3.400 botellas de gel de medio litro durante los meses de marzo-mayo para protección de las personas, del staff de los albergues y también de las personas migrantes y refugiadas albergadas. Y también continuamos a día de hoy prestando asistencia. Hemos distribuido 3.500 cubrebocas, 1.800 ítems de protección ocular, 30.000 pares de guantes y tenemos una proyección de seguir haciendo entregas próximamente y que este material pueda al menos cubrir el próximo mes y medio, 2 meses de operación en los albergues. Además, también hemos entregado materiales de limpieza como jabón de manos, desinfectantes, cloro y limpiadores. Y algunos insumos médicos como medicina, paracetamol y termómetros frontales. Y finalmente también entregamos 3.000 kits individuales de higiene para mujeres, para 50 albergues, para los utensilios esenciales de higiene para mujer. Evidentemente, todos estos insumos no son suficientes, cubren una necesidad temporal. Seguramente si esto continúa como parece que será por un tiempo, se requerirá la entrega continua de materiales a estos albergues de sociedad civil, que son los que están en la primera línea de respuesta. Ya creo que es muy importante reconocer el trabajo de los albergues, de la sociedad civil y de la Iglesia en la asistencia a las personas migrantes y refugiadas en este contexto tan complicado. ACNUR no trabajamos solos, trabajamos con toda esta red de albergues que mencioné antes, con una serie de organizaciones no gubernamentales, tanto mexicanas como internacionales, y obviamente con el resto de agencias del Sistema de Naciones Unidas, como es el caso de UNICEF, de OIM y también de la Cruz Roja Internacional o de ONGs que están haciendo un trabajo muy importante, como es el caso de Médicos Sin Fronteras, entre otras. Con ellas coordinamos tanto en el norte como en el sur del país, en la distribución de materiales informativos y prevención de riesgos, en la distribución de insumos de higiene y en la vinculación y participación para conjuntamente apoyar albergues y autoridades locales. Y ahí creo que es esencial en estos contextos no trabajar de forma aislada, sino de forma coordinada y complementaria con el resto de actores que están también prestando asistencia en el mismo sentido. Enfrentamos muchísimos retos en todo este contexto y quería también un poco pararnos en los retos. Al final, la capacidad que tenemos hoy día de monitorear y de acompañar es limitada, porque gran parte del personal también está trabajando desde sus casas. Lo esencial es minimizar en lo posible el contacto entre personas
Y de ahí pues que por protección de los refugiados y protección de nuestro personal, la capacidad de monitorear es limitada. Aún así intentamos que tener staff esencial que visita albergues y visitaciones migratorias de forma periódica con todas las precauciones del caso. Creo que también el tema de salud mental es complicado, no solo para las personas albergadas, sino también para el personal que trabaja en los albergues y en los centros de acogida. Y también el acceso a salud cuando hay indicios y el poder brindar atención adecuada y la atención con insumos rápida cuando hoy día pues, todo el proceso de abastecimiento de bienes pues, enfrenta sus limitaciones. Creo que también esto nos da oportunidades. Yo creo que hay un trabajo importante de coordinación mano a mano con muchísimos albergues y también permite, yo creo, visibilizar todo el trabajo muy importante que están haciendo los albergues como un actor que genera y mantiene redes de apoyo con la comunidad y con las personas migrantes y refugiadas que llegan a México. Otro de los riesgos que hemos identificado y que se ha hablado bastante es los riesgos de violencia sexual y basada en género en la contingencia. Los contextos de crisis y desplazamiento exacerban las desigualdades de género y exacerban también los riesgos que enfrentan niñas, mujeres y personas LGTBI. También en contextos de confinamiento y un riesgo adicional si en ese hogar hay situaciones de violencia intrafamiliar. Y hay contexto de aislamiento, de cuarentena, también puede aumentar los riesgos. Hemos hecho pues, toda una campaña informativa para orientar a las niñas, mujeres sobrevivientes de cómo denunciar los hechos y cómo buscar protección de la mano con las autoridades mexicanas. Lo que veis si sigues un poco para adelante, por favor, porque nos hemos seguido hablando y no hemos pasado las retos. Sigue un poco adelante, por favor. Un poco más. Un poco más, sí. La siguiente. Lo que veis en pantalla es la anterior, por favor, la anterior. La anterior. Lo que veis en pantalla es el material que tenemos disponible en la página de ACNUR, el Jaguar, en redes sociales sobre prevención de violencia sexual. La siguiente. Esta información es la que tenemos, la que usamos en redes sociales informativa, tanto en la página de Facebook del Jaguar, como en la propia página web del ACNUR, o lo que distribuimos en redes sociales para informar a las personas. También estamos trabajando con intervenciones concretas de coexistencia pacífica y combate contra la discriminación. En estos contextos de crisis, debería haber un riesgo de que se pueda exacerbar en algún momento los problemas de coexistencia y la discriminación. Por ejemplo, y ahí es muy importante que los proyectos que hagamos beneficien tanto a población local como a población migrante y refugiada. Por ejemplo, hemos trabajado con la instalación de lavamanos en puntos estratégicos donde pasan refugiados, gente de asilo, y también que los pueden usar la población local. Hemos hecho suministro de materiales como pantallas, material informativo en hospitales públicos, y estamos trabajando con la CONAPRED en la prevención de la discriminación. Y luego iniciativas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, un grupo de personas refugiadas. Perdona que te interrumpa un momento. ¿Hay alguna especie de interferencia que está pasando, algún movimiento? Y está escuchándose muy fuerte, entonces... Ahí... Bueno, ¿mejor ahora? Mejor, gracias. Va, si era yo quizá con el pinganillo, perdón. Gracias. Estamos trabajando también, como decía, un proyecto muy interesante con un grupo de personas refugiadas capacitadas que están produciendo cubrebocas para la población local. En Monterrey han ya producido más de 1.170 mascarillas y cubrebocas y con el objetivo de que alcancen 1.500. O, por ejemplo,
Otro proyecto que estamos haciendo es identificar entre las personas refugiadas y solicitantes de asilo personas con formación médica o sanitaria, médicos o enfermeros o enfermeras que puedan sumarse a la respuesta de salud del gobierno mexicano. Hemos identificado ya muchísimas personas, más de las que yo pensaba, y ya tenemos casos que están, de personas refugiadas que están trabajando y colaborando con la respuesta sanitaria del gobierno mexicano. Y es muy importante porque no solo que veamos al solicitante de refugio, al refugiado, como una persona en necesidad de asistencia, es también una persona que va a aportar a nuestro país, que va a aportar mucho a la comunidad y que son al final, en muchos casos, profesionales que pueden aportar su conocimiento y su saber hacer en beneficio de toda la comunidad que lo está acogiendo. Y de hecho, por ejemplo, en Europa, un dato que recogíamos es que el porcentaje de personas extranjeras, migrantes, refugiadas en el personal sanitario de respuesta es impresionante, es muy alta. Y luego también es importante entender, ¿no?, que las personas que llegan también a aportar muchísimo a la comunidad que lo acoge. En cuanto a intervenciones más prácticas, concretas, si pasas a la siguiente, porfa, pasamos al... Por ejemplo, hemos instalado 11 lavabos portátiles en albergues y estamos en proceso de seguir instalando más. Lo que ves aquí, por ejemplo, son lavamanos, que son los utensilios de emergencia que situamos en albergues o en zonas de tránsito para que las personas puedan mantener los hábitos de higiene requeridos en esta situación. Hemos también apoyado en varios proyectos de salud pública, con apoyo en equipo mobiliario en Tapachula, en suministro también de materiales sanitarios en Tenosique, Tabasco, en equipamiento para los hospitales de Acayucán, en el fortalecimiento en el esquema de atención comunitaria en Palenque, Chiapas. Son, bueno, ejemplos de proyectos que estamos haciendo hoy día para apoyar la respuesta de las autoridades de salud. Eso sería básicamente creo que estoy justo en la media hora que me habían pedido. Las actividades de emergencia que aún estamos manteniendo en la respuesta a la pandemia de COVID para asegurar la asistencia a personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado. Muchas gracias y si pasáis un par, ya está mi última lámina. Eso sería la... Ah, no, si podéis pasar a la siguiente. Lo que está comentando de apoyo en salud. Ah, bueno, sí, perdón, gracias. Está. Y con esto terminaría. ACNUR también hemos hecho un esfuerzo fuerte desde el principio de la crisis en asegurar la atención al público. La atención al público virtual, mediante redes sociales, teléfono, WhatsApp, para suplir la atención al público. Y nosotros, como decía antes, desde el 20 de marzo más o menos, ya la mayoría del personal trabaja desde sus casas, con lo cual ya reducimos al mínimo la atención física al público en la oficina. Y eso lo suplimos duplicando nuestra capacidad de atención vía telefónica o por redes sociales, vía WhatsApp o vía email. Por ejemplo, en mi equipo en Ciudad de México duplicamos el número de personas que se encargan de responder el teléfono diariamente. Y de hecho, la necesidad de información al público vía telefónica, vía WhatsApp o vía email ha subido muchísimo. Nosotros, al principio de la contingencia, atendíamos más de 400 consultas diarias. Lo hacemos mediante el teléfono, el helpdesk, el teléfono gratuito, el número 800, correo electrónico, email, y las consultas en la página de Facebook del Jaguar
y las líneas telefónicas de cada oficina. También habilitamos el número WhatsApp para respuesta rápida para WhatsApp y habilitamos a nivel nacional 17 líneas adicionales. En las últimas 2 semanas hemos visto que ha reducido un poco el número de consultas. Ahora estamos en un promedio diario de 225 consultas diarias. Y también que ha cambiado un poco el tipo de consultas que recibíamos. Históricamente la gente nos llama mucho para preguntar cómo registran su solicitud de asilo, dónde tienen que ir, cómo iniciar el procedimiento. Ahora mismo las consultas son sobre todo sobre medios de vida, cómo lograr sobrevivir en contextos donde las personas han perdido su apoyo económico, su empleo, no pueden pagar el arriendo. Ahora estamos, como decía antes, trabajando mucho más sobre perfiles de personas que ya estaban en México y ahora pierden su autosuficiencia y requieren nuevamente de asistencia humanitaria. O incluso de casos, por ejemplo, como personas que llegaron a México, pidieron asilo, fueron reconocidas como refugiadas, estaban trabajando y nunca requirieron de la asistencia humanitaria de ACNUR. Y ahora, por crisis del COVID, se quedan sin empleo y ahora es cuando lamentablemente requieren nuevamente asistencia humanitaria. Siguiente. Era todo lo que tenía por comentar en mi presentación. Es una media hora exacta. Y para preguntas que puedan tener. Gracias. Muchísimas gracias, Joseph. Antes de leerte las preguntas y de regresarte la palabra, quisiera compartir de nuevo que en el curso desafortunadamente no podremos abrir micrófono a las personas participantes. Veo que muchas personas están levantando la mano para pedir la palabra. Eso no es posible por la magnitud de las personas que participan, porque es un curso un poco más extensa, entonces sería imposible poder dar la palabra como se les merece. Vamos a leer 3 preguntas, así como la clase pasada. Hay un equipo especializado que está revisando qué preguntas vamos a leer, algunas que no se hayan respondido ya. Y lo que hicimos la clase pasada es que las preguntas que quedaron pendientes se las enviamos a los ponentes de las siguientes clases para que las incorporen en sus presentaciones próximas. Entonces, pues no se preocupen, de una u otra manera intentaremos abordar o resolver a las inquietudes que ustedes tengan. Bueno, la primera, ¿qué opina de la demanda de las organizaciones civiles que exigen dejar la no detención de los migrantes en tránsito por México, que sigue siendo una norma? ¿Cómo brindan asistencia desde la distancia en el contexto de COVID? Es algo que ustedes ya respondieron, pero si quisieras, por favor, dar una breve explicación recapitulando todo lo que mencionaste para que quede completamente claro cuáles son las acciones de asistencia a la distancia en el contexto de COVID, en sus múltiples sedes, en los múltiples lugares donde está ACNUR. Y finalmente, una pregunta desde Colombia. Tenemos gran representación colombiana, no solamente en México, Estados Unidos y Centroamérica, sino Sudamérica, especialmente el caso colombiano. Hay solicitantes de refugio que ahora se sienten presionados a regresar a Venezuela, dado que en Colombia son trabajadores informales y ahora deben estar confinados y no tienen ningún tipo de ayuda. ¿Cómo se podrían garantizar la alimentación diaria para que no se vean presionados a abandonar el país y perder su estatus de solicitantes de refugio? Esas serían las 3 preguntas. Te regreso la palabra, Joseph. Bueno, sobre la detención. ACNUR siempre hemos recomendado que se limite al máximo el uso de la detención para personas que piden asilo, que piden refugio, y que nunca se use para familias y niños. Y esta recomendación ha sido siempre de ACNUR en todos los contextos. Entendemos la necesidad de registrar e identificar personas que están irregularmente en el territorio, pero en el caso de cuando la persona ya registra su solicitud de asilo, nuestra recomendación es que las alternativas sean la norma general
y el uso de detención solo fuera excepcional para casos que por cualquier razón se amerite o se necesite, pero no que sea la norma general. En el caso de la pandemia del COVID, hay varias recomendaciones de Naciones Unidas y de ACNUR y varias agencias sobre reducir al máximo posible la detención de cualquier forma, sea en estaciones migratorias, centros migratorios, sea campos cerrados, sea cual sea, porque evidentemente incrementa muchísimo el riesgo de contagios. En ese sentido, si bien la detención, el control migratorio en México no se ha suspendido, la realidad es que INAMI ha hecho un esfuerzo muy grande para descongestionar estaciones migratorias, como le han recomendado pues, nosotros mismos, muchas ONGs y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hoy día el número de personas en estación migratoria es muy poco, es mayoritariamente pocas personas. Luego sí que en México INAMI ha hecho un esfuerzo en ese sentido. Luego hay otra discusión sobre cómo han sido los retornos, que es otra discusión diferente. Pero sí que ha habido un esfuerzo de parte de las autoridades en descongestionar los centros de las estaciones migratorias. Sobre la asistencia a personas, es lo que decía, nosotros hacemos todo el registro y asistencia humanitaria en efectivo para personas solicitantes de asilo y refugiadas. También hemos habilitado y hemos alquilado espacios adicionales, incluso el uso de hoteles para perfiles específicos que tienen que protegerse, tener un confinamiento seguro por riesgos médicos. Cuando una persona ya tiene indicios médicos, indicios de infección de COVID, ahí lógicamente lo referimos ya a las autoridades de salud locales, que son los que tienen la responsabilidad de atender los casos médicos. Sobre el caso de Colombia, ahí me agarras porque yo trabajo en México y no conozco del todo la respuesta que damos en Colombia. En México sí nos encontramos, y lo decía antes, que personas que ya estaban como refugiadas en México ahora pierden sus medios de vida y se encuentran en riesgo de precariedad. Y lo que estamos haciendo es reactivar para esos casos la asistencia económica para ayudarles estos meses que se ven imposibilitados de poder trabajar. En el caso de Colombia, y ahí lo siento, no tengo toda la información de cuál es la asistencia que estamos dando. También las dimensiones son diferentes. En México el año pasado tuvimos 70.000 solicitantes de asilo y en Colombia el número de refugiados venezolanos es altísimo. Creo que es mucho mayor que el de refugiados en México. Por tanto, tampoco tengo presente ahora mismo cuál es la asistencia económica que se puede dar a estas personas. Pero seguramente será diferente porque la magnitud en Colombia es mucho más alta. Si tenemos en cuenta que el número de refugiados venezolanos supera a nivel regional los 4 millones. Hablamos ya de números muy altos. Y no me lo preguntasteis, pero vi un comentario en el chat que me pareció interesante sobre todo el tema de pandemia y discriminación. Yo creo que no es un tema menor y vale la pena, si me permitís, tocar un poco este tema. Yo creo que no es solo el darle mensaje, asegurarnos de una lucha contra la discriminación, sino también entender las preocupaciones legítimas muchas veces de la población local y atenderlas. Evidentemente, cuando hay movimientos de población refugiada, migrante, es muy importante seguir las instrucciones de salud, las cuarentenas, seguir en la medida de lo posible si es posible el confinamiento, pero también no solo hacer llamados contra la discriminación, sino también entender las preocupaciones de la comunidad local y trabajar con ellas. Y por eso nosotros tenemos que trabajar mucho con proyectos que beneficien también a la población local y que la población local receptor también sea parte beneficiaria de nuestra respuesta. Si trabajamos solo atendiendo la protección de refugiados, extranjeros, migrantes, desatendemos a la población local y generamos un riesgo mayor de discriminación. Y luego yo creo que lo primero que tenemos que hacer para prevenir la discriminación en el marco de la pandemia es entender las preocupaciones e incluir también a la población local en la respuesta. Gracias.
Muchas gracias, Joseph, y gracias a la gran economía del tiempo, durante esta primera parte de la sesión tenemos oportunidad de hacer una segunda ronda de preguntas. Una pregunta muy importante es, ¿qué acciones están tomando para personas migrantes que han dado positivo a casos de COVID? Esa sería una primera pregunta. La segunda es, no estoy segura de que ustedes trabajen en el tema de retorno, pero bueno, de todos modos se las voy a compartir. En Guatemala ha sucedido un fenómeno particular con las personas retornadas. Actualmente, el mayor número de contagios por COVID se encuentra en ese grupo. Ha tenido consecuencias en estigmatización y violencia hacia esta población y sus familias. ¿Hay algún programa de apoyo y prevención para evitar esta problemática? Acá en Guatemala han sido organizaciones civiles que han tomado acciones en favor de ellos y de ellas. Una última pregunta en esta segunda ronda es, ¿el personal de un refugio para mujeres víctimas de violencia en México, a qué autoridad exactamente debe acercarse? ¿Cómo se vinculan directamente con ellos en el caso de mujeres solicitantes de refugio o la condición de refugio reconocido? ¿Cómo se pueden fortalecer esfuerzos? ¿Cuál fue la tercera pregunta? ¿La puedes repetir? No entendí bien la tercera, por favor. Para el caso de mujeres víctimas de violencia que tienen la condición de refugio, son solicitantes de refugio, ¿cómo se vincula con refugios, con albergues? ¿Qué acciones se toman directamente para poder apoyarlas, para poder generar estrategias de acompañamiento y que salgan de esos entornos de violencia? Bueno, vamos por partes. La primera es que hacemos cuando una persona refugiada o gente de asilo tuviera COVID. Hemos tenido, la verdad, pocos casos registrados de personas refugiadas o desde asilo que han resultado afectadas por el COVID. Lo que hacemos, lo que decía antes, en esos casos, aparte de la asistencia en efectivo que les damos para sostenerse, el cuidado médico se encargan los sistemas de salud público. Por eso trabajamos mucho con el sistema de salud público, pero la respuesta médica, ACNUR no somos una institución médica y ahí lo referimos a hospitales para que ellos se encarguen de la respuesta médica y nosotros nos hacemos cargo de la parte de asistencia humanitaria a las personas. Sobre la parte de retornos, la pregunta es muy importante y muy buena. ACNUR no trabajamos en este contexto retornos. ACNUR trabajamos con refugiados y la repatriación de refugiados solo es posible cuando lo que generó la causa de la salida ha cesado y aseguró para la persona volver a su país de origen. Y eso actualmente en el contexto nuestro, pues en Venezuela, en Centroamérica, no es posible. Y luego ACNUR no estamos trabajando en repatriaciones o retornos. Los retornos lo está haciendo básicamente los gobiernos y hay otras organizaciones involucradas, pero nosotros no trabajamos en retornos ni a Guatemala, ni a Honduras, ni a El Salvador. Básicamente el perfil de personas que retornan son personas que no han pedido asilo o que no han requerido protección y se les regresa a su país de origen. Lo que sí hemos insistido mucho y me parece muy importante es recomendar que cuando haya retornos en este contexto se aseguren los mecanismos de salud y de cuarentena. Es decir, que se evite retornar a personas a países donde hay fragilidad gubernamental y no se puede asegurar una adecuada cuarentena de las personas. Si fijaros que Estados Unidos es donde tiene hoy día la tasa más alta en la región de contagios y nos parece súper importante que cuando se retorna a personas que se coordine bien entre el país que la retorna y el país receptor una adecuada cuarentena, porque si no lo que ocurre es que estás en riesgo de poder devolver a personas que pueden haber sido contagiadas y pueden expandir el virus en comunidades de acogida y eso puede evidentemente preocupar a las comunidades de acogida. Y luego nos parece esencial, si bien nosotros no hacemos retornos, que cuando se hagan, los gobiernos hagan retornos, que se asegure la parte médica en este contexto, porque si no los riesgos
son muy altos de propagación del virus y de reacciones adversas en la comunidad, y es precisamente la recomendación también que hace la OPS, que es la institución, digamos, con expertise entre los temas de salud. Y la última pregunta, ¿qué hacemos con mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia basada en género? Básicamente esto, la parte de información, asesoría, y la referimos al Sistema Nacional de Protección y a la red de casas seguras para mujeres, que son ellas las que se encargan de la gestión de los casos. Nosotros hacemos un papel sobre todo de información y de apelar a las mujeres en que puedan acudir a servicios estatales que son los que tienen especialidad en estos temas. Pues muchísimas gracias, Joseph. Ya por aquí en escrito también me compartió el resto del equipo de ACNUR, que por favor les compartamos todas las preguntas que quedaron pendientes y que con gusto en algunos días podrán dar respuesta de manera mucho más profunda. Si no hay algún otro comentario más de tu parte, no me queda más que agradecerte la sesión de hoy y pues todas las acciones que desde el Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Refugiados están implementando en México y en el mundo. Antes de darle la palabra a mi colega Liliana Osorio de la Iniciativa de Salud de las Américas para facilitar la segunda parte de esta sesión, quisiera darles un comercial. El próximo viernes el ACNUR e Iniciativa Ciudadana vamos a publicar el tercer número de un boletín que hacemos en el marco del diplomado en primeros auxilios psicológicos y la temática va a ser pandemia y discriminación. Entonces se los estaremos compartiendo en la página del curso. Muchísimas gracias, Joseph. Liliana, te regreso la palabra para presentar la segunda parte de esta sesión. Saludos. Gracias a Ciadet y a Joseph por esa presentación. Y bueno, en la segunda parte de esta sesión, de este curso de la pandemia y la discriminación, tenemos el placer de tener con nosotros a Karen Carpio, quien es la oficial regional de salud mental y asistencia psicosocial de la División de Salud y Migración de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, para las Américas. La licenciada Carpio tiene una maestría en salud pública en la Escuela de Altos Estudios de Salud Pública de Francia, un máster en salud pública de la Universidad de Costa Rica y una licenciatura de bachillerato en psicología de la misma universidad. Además, se especializa en el desarrollo de políticas de acciones de salud mental y asistencia psicosocial con poblaciones migrantes vulnerables y cuenta con experiencia internacional en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica y en el suroeste asiático. Así que, bueno, ¿quién más? ¿Quién mejor para dar esta presentación sobre la salud mental y el apoyo psicosocial de personas migrantes ante la pandemia de COVID-19? Bienvenida, Karen, y muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por esa presentación. Quisiera confirmar si me escuchan bien y me ven y pueden ver la presentación antes de poder continuar. Perfecto, todo bien. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas y todos por participar en este espacio. Muchas gracias al colega de ACNUR que nos pudo compartir acerca de las acciones tan importantes que están haciendo con población refugiada y solicitante de asilo en la región. Mi presentación el día de hoy es un poco distinta en el sentido de que me voy a enfocar en las recomendaciones con población migrante para proteger la salud mental y bienestar psicosocial de las personas migrantes, más que en las acciones que está haciendo la Organización Internacional para las Migraciones en materia de respuesta ante la pandemia por COVID-19. Sin embargo, para darles un poco el contexto de qué es lo que hace OIM en salud y cuál es nuestra presencia, les cuento que, bueno, yo trabajo en la oficina de OIM, en la oficina regional de San José, Costa Rica. Esta oficina
tiene la oficina, la División de Salud y Migración, que cubre todas las Américas. OIM tiene en las Américas 2 oficinas, una oficina en San José, Costa Rica, y una oficina en Buenos Aires, Argentina, y luego cada una de las oficinas país, que son las que implementan las acciones en el terreno específicamente. Entonces, desde las oficinas regionales, nosotros brindamos el apoyo técnico a los colegas en las oficinas país, que son quienes implementan acciones en el terreno. En términos generales, OIM tiene, bueno, estos 3 grandes áreas de servicio, una de las cuales es migración y salud, y el tema de salud mental y apoyo psicosocial forma parte de la división de salud, pero también es un eje transversal en las acciones de respuesta. Todas las acciones de respuesta en situación de emergencia en OIM incluyen el componente de salud mental y apoyo psicosocial, porque se considera un elemento esencial en toda acción de respuesta en situación de crisis. Entonces, hoy les voy a hablar sobre las implicaciones psicosociales de la pandemia por COVID-19 para las personas migrantes, refugiadas y desplazadas, y cómo cada uno de ustedes dentro de su rol en sus organizaciones, sea sociedad civil, academia u otros entes del gobierno, pueden tomar algunas de estas recomendaciones que han sido diseñadas por OIM con base en las recomendaciones internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como de otros actores de gran peso, sobre cómo intervenir de manera adecuada ante esta emergencia. Entonces vamos a conocer las implicaciones de la pandemia, las implicaciones psicosociales en la población migrante y vamos a identificar algunas recomendaciones y recursos técnicos que ustedes pueden utilizar para planificar sus respuestas, sus acciones desde sus respectivos lugares. Lo primero que quiero mencionar es que el término salud mental y apoyo psicosocial, SMAPS, en inglés es MHPSS, que es Mental Health and Psychosocial Support. Es un término compuesto que se utiliza siempre de esa manera, salud mental y apoyo psicosocial, y se utiliza para describir cualquier tipo de apoyo local o externo que busca proteger y promover el bienestar psicosocial de las personas migrantes o de las personas en general y para también atender los trastornos mentales. Entonces, cuando hablamos de salud mental y apoyo psicosocial, no estamos hablando únicamente de poblaciones con alguna condición de salud mental o con algún trastorno mental, sino todos los grupos de población. Para OIM específicamente serían los grupos de población migrante, pero en general SMAPS es para todo grupo de población que requiere algún tipo de apoyo para promover su salud mental y bienestar psicosocial. El bienestar psicosocial incorpora no solamente los temas psicológicos, es decir, lo mental, emocional, psíquico, sino también las relaciones sociales con otras personas, también la interacción medios económicos, medios de vida, medios de subsistencia, también todo el componente cultural, las tradiciones, los roles, todos estos elementos que forman parte de nuestra identidad, de quiénes somos y de nuestra expresión como seres humanos. Entonces, desde esta perspectiva es que abordamos el tema de salud mental y de apoyo psicosocial. Se utiliza este término en el lenguaje humanitario y se busca siempre que sea un abordaje interdisciplinario, intersectorial, en donde se puedan mezclar diversidad de enfoques, diversidad de abordajes que sean a la vez complementarios y que permitan que la respuesta sea integral. En términos específicos, la pandemia por COVID-19 trae muchas consecuencias psicológicas y psicosociales en las personas, sean migrantes o no. Es decir, todas y todos nos sentimos más estresados, más preocupados por la situación de pandemia. Y esto es porque en términos reales es una amenaza para nuestra salud física y nuestra salud mental. Es decir, han cambiado muchas cosas y todos sentimos algún grado de cambio al cual tenemos que adaptarnos y algún grado de riesgo para el cual tenemos que prepararnos. Entonces, las poblaciones afectadas, sean migrantes o no, y ahí yo me incluyo y se pueden incluir cada uno de ustedes, pueden estar experimentando incertidumbre sobre el futuro, no sé qué va a pasar mañana, medios de vida perdidos, dificultades financieras, ya sea por pérdida de trabajo, por reducción de jornada laboral, porque no hay clientes, por este tipo de cosas, pérdida de seres queridos, ya sea porque fallecieron por COVID o no fallecieron por COVID, pero fallecieron en este contexto, lo que complica un poco, por ejemplo, los rituales de funeral,
Estigma y discriminación asociado no solamente al hecho de ser migrante, sino al hecho de venir de un país, por ejemplo, de alta prevalencia de COVID, o por ejemplo, de estar cuidando a una persona con COVID. Todos estos elementos pueden generar estigma y discriminación. Sensación de miedo, justamente por el riesgo ante la pandemia. Efectos de aislamiento prolongado cuando estamos en cuarentena, ya sea obligatoria o autoimpuesta. Esos efectos de estar desconectado de otras personas tienen consecuencias psicosociales en todos nosotros. Y estas preocupaciones pueden causar reacciones psicológicas a las que no estamos acostumbrados. Y las vulnerabilidades preexistentes, las personas que ya tenían alguna condición de salud mental, que ya tenían algún signo, algún síntoma, pueden ver un aumento en la vulnerabilidad o se pueden exacerbar esos síntomas. Entonces, entre las reacciones psicológicas comunes se puede incluir el miedo, como decía antes, la ansiedad, la confusión, la frustración, el enojo, el retraimiento y un aumento generalizado de la preocupación. Y de nuevo, esto no es solamente para personas migrantes, pero las personas migrantes van a tener algunas particularidades que es importante que tengamos en cuenta. El aumento de la preocupación no es solamente porque yo me enferme, puede ser también porque algún familiar se enferme, o puede ser por la pérdida del empleo, puede ser porque tengo un acceso limitado a alimentos, o acceso limitado a medicación, o a servicios de salud. Disminución en mi desempeño, entonces mis jefaturas pueden estar pensando que yo no estoy interesado en el trabajo, o yo puedo tener preocupación de que me despidan. Y todas estas preocupaciones se intensifican justamente porque hay una dificultad económica, porque además tengo que cuidar, antes los niños estaban en la escuela y ahora están en la casa, hay un aumento en la exposición a tensiones familiares, antes cada quien salía y se iba para sus casas, para sus trabajos, y ahora todos estamos compartiendo un mismo espacio y aumenta la tensión familiar, y el distanciamiento social y estigma son factores que pesan en este momento. Especialmente para las personas migrantes y específicamente para quienes son más vulnerables, ya sea por la condición migratoria, ya sea porque están en condición migratoria irregular, o porque han sido víctimas de trata, o porque son niños y niñas no acompañados, o este tipo de poblaciones, enfrentan un limitado acceso a los servicios de salud y más aún a los servicios de salud mental. Pero en términos generales les es más difícil acceder a los servicios de salud. Sus trabajos son más riesgosos, suelen estar insertos en el mercado laboral informal y eso implica mayor riesgo de trabajo. Las condiciones de alojamiento y de vivienda no siempre son las más adecuadas, muchas veces están en condición de hacinamiento. Hay un aumento en la preocupación y en los sentimientos de culpa sobre esas personas que dejaron atrás, sobre todo si esas personas que quedaron atrás, sus familias, amigos, etcétera, quedaron en un país o en un lugar en donde hay más altas prevalencias, en donde hay más riesgo por COVID o menor acceso a servicios de salud. Y también sucede que personas que ya tenían condiciones crónicas o de salud mental preexistentes, para las cuales estaban pudiendo acceder a servicios de salud y medicación, de pronto en el marco de la pandemia ven reducido su capacidad de acceder a este tipo de servicios. Estos elementos son particularmente importantes para las personas migrantes en detención, las que están en centros o albergues de tránsito, las que viven en campamentos, quienes han quedado varados por las restricciones en las fronteras, y las personas migrantes que por su situación de vulnerabilidad no tienen control de sus cuerpos, de sus ciclos de sueño, de qué quiero hacer en qué momento, por ejemplo, como las víctimas de trata o los migrantes en condición de explotación. Otro de los elementos importantes que afectan el bienestar psicosocial de las personas migrantes es el acceso a información confiable. Muchas veces no pueden acceder a información en su idioma, es decir, nosotros tenemos la idea de que todos tenemos acceso a información porque hay mucha información sobre COVID en este momento, pero no necesariamente esa información está en un idioma que las personas puedan entender o en un medio en el cual puedan acceder. Además puede haber un exceso de exposición a información estresante. Las personas migrantes pueden estar buscando información no solo del país en el que están, sino del país de origen, entonces tienen una doble exposición
y muchas veces también esa exposición se contrapone, es decir, las recomendaciones que dan en uno de los medios es diferente a las recomendaciones que dan en otro de los medios, y entonces eso genera confusión y aumento del estrés y la ansiedad. Hay una dificultad para distinguir cuáles son las fuentes confiables en un país desconocido, barreras de idioma, como decía antes, y exposición a malos entendidos, porque aunque yo entienda en términos generales un idioma, a veces no entiendo las sutilezas del lenguaje, y entonces me es difícil diferenciar cuando un mensaje está queriendo decir una cosa o está queriendo decir otra. Las medidas impuestas por los países, por ejemplo, la prohibición de eventos públicos, toques de queda, restricciones de movimiento, cuarentena, etcétera, estos que están listados, todas estas situaciones afectan la posibilidad de las personas migrantes de moverse, de establecer conexiones sociales, de contactar con sus redes de apoyo. Y están usualmente fuera de su país de origen, en un contexto desconocido, en el cual esas conexiones son muy importantes. Además, la suspensión de programas como los programas de reasentamiento, de retorno voluntario asistido, de retorno humanitario, todos estos programas que por las restricciones en las fronteras han sido pausados o han sido detenidos por completo, crean mucha incertidumbre porque las personas no saben cuándo van a poder moverse, pero además crean cuellos de botella porque antes había un flujo con cierto ritmo y de pronto el número de personas que se pueden mover es muchísimo más reducido. Y esto aumenta la sensación de estrés, ansiedad, angustia, frustración, enojo, etcétera, que mencionaba antes. Entonces, es importante tener en cuenta cómo una persona migrante puede tener estas emociones muchísimo más a flor de piel que una persona no migrante. Las personas que están en cuarentena y aislamiento, y de nuevo, estos son consecuencias psicológicas no solo para población migrante, pero las personas migrantes también pueden experimentarlas, pueden, sobre todo en el aislamiento prolongado, pueden experimentar aumento del estrés, de la ansiedad, sensación de agotamiento, aumento de uso de sustancias psicoactivas legales y no legales, desapego emocional, bajos niveles de concentración, irritabilidad, indecisión, insomnio, deterioro en el desempeño laboral, desmotivación hacia el trabajo y desánimo. De nuevo, yo no sé cuántos de ustedes han estado experimentando, por ejemplo, más altos niveles de estrés, o se sienten más irritables, o se sienten con poca capacidad de concentración, o les cuesta más dormir. Estando en nuestro propio país, estando en nuestra casa con nuestra red de apoyo. Ahora más aún una persona que se encuentra, por ejemplo, en un centro de detención, en un albergue, lejos de las personas que le generan confianza, sin posibilidad de acceder a medios de comunicación o con una comunicación muy limitada con sus redes de apoyo, con poca información fiable sobre lo que está sucediendo. Todos esos elementos hacen que el momento de cuarentena y de aislamiento sea muchísimo más pesado. Y estas emociones pueden permanecer incluso después del aislamiento. Entonces no pensamos que porque la persona ya salió de cuarentena o ya salió de esa situación de confinamiento, de pronto ya se siente bien inmediatamente, sino que esas emociones negativas pueden permanecer en el tiempo. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos concretos, por ejemplo, en el tema de detención. Las personas migrantes en situación de detención o que están en procesos de identificación o centros de tránsito son de especial preocupación para nosotros. No tienen la posibilidad de implementar las medidas de distanciamiento físico y de higiene. Entonces, ante todos estos mensajes que se producen y que se dan sobre mantenga el distanciamiento físico y la imposibilidad de esas personas de seguir las recomendaciones, eso genera muchísimas consecuencias negativas en términos del estrés, la ansiedad, la preocupación de no poder justamente seguir aquellas recomendaciones que me van a proteger. Muchas personas quedaron en estos centros de detención o digamos detenidos en un momento de su viaje, es decir,
cuando estaban en tránsito en un país que no es ni su país de origen ni su país de destino. Entonces no conocen las regulaciones, no conocen el sistema sanitario, no conocen los medios de información, entonces tienen muchísimo menos acceso por desconocimiento y por falta de información. Y además, las personas en detención pueden ser sujetas a estigma y discriminación, no solamente en el país en el que están detenidas, sino una vez que son retornadas a su país de origen, porque podría ser que estas personas traigan el virus. Entonces, son estigmatizadas como portadoras de un virus. Y es bien importante tener en cuenta que las personas necesitan el apoyo para poder protegerse, y si no les damos esas herramientas, entonces no pueden mantenerse en condiciones adecuadas ante la pandemia. Ahora, ¿qué hacer en diferentes entornos? Vamos a ver algunas de las recomendaciones de nuevo. Estas recomendaciones se generaron desde OIM para nuestros equipos que están en el terreno, pero consideramos que es posible ampliarlas a otros sectores de sociedad civil, gobierno, academia, etcétera, que están actuando en estos mismos espacios, que son actores relevantes y que muchas veces son quienes aún están ahí en el terreno. Como decía el colega de ACNUR antes, nosotros en OIM hemos pausado la mayoría de nuestras operaciones en terreno para seguir las recomendaciones de los gobiernos de distanciamiento físico. Sin embargo, muchos actores que sí continúan en el terreno son justamente ustedes que están acá participando en este espacio, y me parece pueden beneficiarse de estas recomendaciones. Las diapositivas, algunas vienen muy cargadas de información, no voy a decir todos los detalles, pero quiero que quede ahí por si ustedes luego pueden remitirse a la presentación y puedan tener acceso a los datos. En términos generales, la OMS ha dado una serie de recomendaciones para proteger y promover la salud mental de las personas en el marco de la pandemia. Estas recomendaciones son globales, son generales para todos los grupos de población y cobijan a las poblaciones migrantes. Sin embargo, estas recomendaciones deben implementarse según el grupo de beneficiarios, según el contexto de cada país, según el momento de la pandemia en que nos encontremos, para que sean útiles. Entonces, algunos de los mensajes clave que OMS promueve, y me imagino que ya muchos de ustedes los han visto, son: 1, protéjase y proteja a los otros. Mantenga distanciamiento físico y medidas de higiene. Busque información solo de fuentes confiables, minimizando la sobreexposición a noticias que le causan distrés. Maneje una rutina saludable con suficiente descanso, movimiento corporal y actividades de relajación y recreación. Balancee las actividades físicas y mentales y enfóquese en actividades constructivas que le ayuden a lidiar con el distrés. El distrés es el estrés negativo. Mantenga contacto social mientras mantiene el distanciamiento físico. Apóyese de sus valores, creencias religiosas como mecanismo de afrontamiento positivo y motivación, y busque ayuda si la necesita. Ahora, estas recomendaciones tenemos que verlas, leerlas a la luz del grupo de beneficiarios con el que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si yo promuevo el mensaje de distanciamiento físico en un espacio como un albergue en el cual hay hacinamiento, en donde las personas no tienen la posibilidad de mantener ese distanciamiento físico, puede ser que mi mensaje sea más bien contraproducente para la salud mental de las personas. Entonces tengo que tener muy claro el contexto, las capacidades y recursos de los beneficiarios con los que estoy trabajando para poder diseñar estos mensajes de manera adecuada. Esta pirámide que les presento es la pirámide de intervenciones para los servicios de salud mental y apoyo psicosocial del Interagency Standing Committee. El Interagency Standing Committee, o IASC, es el Comité Permanente Interagencial para respuesta ante situaciones de emergencia. IASC ha desarrollado muchísimo material como guía técnica ante la respuesta para COVID y en salud mental y apoyo psicosocial en términos generales desde hace muchos años. Esta pirámide que está en pantalla es la pirámide que organiza la respuesta en situaciones de emergencia ante cualquier crisis, sea una crisis sanitaria, sea una crisis por desastre natural, sea una crisis por movimiento migratorio o por conflicto armado, etc. Entonces, siempre buscamos que todas las intervenciones en situación de crisis tengan todos estos componentes
y no solamente uno de ellos. Es decir, si ven en la cima de la pirámide, en donde tenemos los servicios especializados, que son básicamente psiquiatría, psicología clínica, estos servicios que requieren de un especialista de la salud mental, esos son la punta de la pirámide. Es decir, es la parte más chiquitita del grupo poblacional necesita eso. La generalidad de nuestra población va a estar más en la parte de abajo de nuestra pirámide. Entonces, nosotros como actores involucrados en la respuesta, tenemos que asegurarnos no solamente de que existan esos servicios especializados, que estén disponibles, que sean accesibles, que sean culturalmente sensibles, que estén disponibles en el idioma de las personas, sino que también existan aquellos elementos que están en la base de la pirámide, que son las consideraciones sociales en servicios básicos y seguridad. Es decir, todo lo que tiene que ver con alojamiento, alimentación, protección, seguridad, etc. Entonces, yo tengo que asegurarme que las personas tengan alojamiento seguro y también que si alguna de esas personas que requiere alojamiento seguro requiere también atención especializada, yo tenga la posibilidad de brindar esa atención especializada. Eso no quiere decir que una sola organización tiene que cubrir todas las áreas de la pirámide. Por eso se trabaja, digamos, interagencialmente y con muchos actores en el terreno. Lo que tenemos que tener claros es quién está haciendo qué y si hay algún área de la pirámide que no está siendo cubierta, cómo hacemos para cerrar esa brecha. Entonces, en términos muy breves, la primera parte de la pirámide, el nivel 1, son las consideraciones básicas de alojamiento, alimentación, como les decía. El segundo nivel son el fortalecimiento de las capacidades comunitarias y familiares, es decir, son intervenciones que buscan promover y fortalecer la salud mental de comunidades y familias. El tercer nivel son los apoyos focalizados para grupos de población específicos, como lo son niños, niñas no acompañadas, mujeres víctimas de violencia, personas refugiadas, etcétera, etcétera. Y los servicios especializados son aquellos que se brindan única y exclusivamente a las personas que presentan signos, síntomas o diagnósticos clínicos de trastornos mentales que requieren atención especializada a ese nivel, porque incluso una persona con un trastorno mental puede ser que esté estabilizada y que no requiera ninguna atención, por ejemplo, psiquiátrica. Entonces, les voy a dar rápidamente algunas recomendaciones generales para la programación de actividades. Lo primero es no limitarse a la difusión de mensajes. Es lo más fácil, hacer campañas de información, de comunicación, mediante podcasts, webinars, redes sociales, etcétera, pero no es lo único que podemos hacer. Implementar medidas de protección para el distanciamiento social en albergues, y si no se puede, por ejemplo, habilitar un segundo albergue o un segundo espacio para que haya más posibilidad de distanciamiento físico, entonces proveer de desinfectantes, mascarillas y este tipo de medios de protección, y eso estaría en el nivel 1 de la pirámide, es ese tipo de intervención. Campañas de comunicación que ya dije, sugerencias sobre rutinas saludables posibles en el contexto. Entonces, si yo sé que una persona está en aislamiento en su casa y que el gobierno ha implementado medidas de toque de queda y no se puede salir, yo no voy a recomendar que las personas salgan a correr. Voy a recomendar algún ejercicio o alguna actividad social recreativa que sea posible en el marco del contexto de esa persona. Luego, facilitación de la comunicación y contacto virtual con redes de apoyo. Si las personas, ya sea que están en un albergue, ya sea que están en sus casas, digamos, en las comunidades, ya sea que están en un centro de detención, no tienen la posibilidad de comunicarse porque no tienen acceso a teléfonos u otros medios, una de nuestras intervenciones puede ser justamente facilitar ese acceso, facilitar el teléfono, el internet, las plataformas virtuales, o capacitarles sobre cómo se usan, porque muchas veces no saben utilizarlas y esa es la barrera. Actividades sociales que sean posibles respetando el distanciamiento físico y las provisiones de higiene y distanciamiento social. La organización de rituales religiosos o contacto con líderes religiosos, ya sean radiales, virtuales o presenciales con distanciamiento físico, según las posibilidades de cada contexto. Y la facilitación de rituales funerarios para las personas que pierden un ser querido.
ya sea que ese ser querido lo pierden por COVID o no, porque puede ser que hayan personas que fallecen en el contexto de aislamiento, no por COVID, pero eso también implica una serie de limitaciones para los rituales fúnebres, y eso tiene una implicación importante para la salud emocional de las personas. Es muy importante poder hacer estos rituales de cierre para poder lidiar con la pérdida y elaborar un duelo saludable. Contextualizar las intervenciones es básico, es decir, yo veo una intervención que está funcionando en México y la quiero traer a Guatemala o la quiero llevar a Colombia, tengo que pensar en mi contexto, en mis beneficiarios, en mis recursos, no reinventar la rueda, y eso va a asegurar la efectividad de lo que yo voy a implementar. Es ideal que antes de implementar acciones yo me tome el tiempo de hacer un análisis de necesidades y de recursos, un mapeo de actores. Si yo no tengo la posibilidad de hacer eso por el tiempo, por lo menos sentarse y hacerlo con los recursos que tengo, con la información que tengo en el equipo, y hacer un análisis de cuáles son esos recursos, esas necesidades y esos actores que están en el terreno para poder organizar la respuesta en la pirámide. Ahí vienen pues algunos ejemplos de qué es lo que pasa cuando no contextualizo las intervenciones. Por ejemplo, cuando le pido a los migrantes que se informen de fuentes confiables, pero las personas no tienen idea de cuáles son esas fuentes. Están en un país que desconocen, están en un entorno en el cual no conocen las fuentes de información. Entonces, es importante que yo contextualice mi recomendación a las capacidades y la ajuste a lo que las personas migrantes conocen o necesitan conocer. En los campamentos y entornos tipo campamentos, hay mayores dificultades para implementar el autoaislamiento y adherirse a las medidas de higiene, y eso puede hacer que las personas se sientan más enojadas porque no necesariamente quieren estar ahí. Entonces, algunas de las recomendaciones tienen que ver con, bueno, en el tema espiritual o religioso, la organización de rituales, espacios de, digamos, de acompañamiento espiritual, la implementación de equipos psicosociales móviles cuando se puede, porque estos actores en el terreno son quienes tienen mayor acceso para evaluar las necesidades, las percepciones de las personas alrededor de la pandemia, para poder brindar mensajes adecuados y para movilizar las estructuras comunitarias preexistentes. Eso es muy útil, por ejemplo, para cuando hacemos trabajo de acompañamiento entre pares, porque entonces yo sé quiénes son los líderes comunitarios y puedo entrenarles para que ellos mismos brinden asistencia a las personas migrantes. Existe ahora una adaptación de la guía de primeros auxilios psicológicos de OMS ante el contexto por COVID-19, entonces se sugiere reentrenar a los actores comunitarios en este tipo de intervención, mapear los recursos existentes en el campamento, es decir, quién está capacitado para brindar PAP, quién está capacitado para brindar counseling o orientación psicológica un poco más estructurada, qué tipos de actividades existen. Y entrenar a otros actores de primera respuesta que están involucrados en el campamento. Viene una lista pues grande de campamentos y entornos, para los campamentos y entornos tipo campamento, pero principalmente es asegurar que de alguna manera, sea presencial o remota, se esté brindando el apoyo a las personas que están viviendo en estos espacios, e identificar las personas con una situación de vulnerabilidad que requieren ser referidas a servicios más especializados. En los entornos urbanos, usualmente las personas migrantes en situación irregular, las que están en más vulnerabilidad, viven en situación de hacinamiento, como decía antes, tienen barreras de acceso a información, ha habido una disrupción en las redes de apoyo, y han habido problemas en los medios de vida o digamos, en la capacidad financiera para hacer frente a esta situación, y eso hace que aumente el estrés asociado a la condición migratoria de esa persona. Entonces, algunas de las recomendaciones para aquellos que están trabajando en comunidad, en la zona urbana, es, bueno, primero adaptar todas las opciones al contexto local, cuáles son las recomendaciones del gobierno, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, para en esa línea poder intervenir, priorizar apoyo remoto entre pares, establecer mecanismos de apoyo remoto,
asegurar la continuidad de los servicios de salud mental para esas personas migrantes, cuáles son los nuevos protocolos, comunicar los nuevos protocolos, asegurar que las personas migrantes están incluidas en esos protocolos de atención, la inclusión o establecimiento de equipos móviles psicosociales, y ahí viene una lista de algunas de las recomendaciones de actividades que pueden hacer estos equipos móviles. Luego, en el sistema de salud, es importante mencionar que las personas migrantes suelen tener menor acceso a los servicios de salud, no solamente porque no tengan derecho, quizá en algún país que haya limitación en el acceso a servicios por su condición migratoria, sino porque no tienen información sobre sus derechos, y también porque tienen miedo a acercarse a un centro de salud y que su condición migratoria les afecte. O también por las barreras lingüísticas, porque no saben si van a poder comunicarse, si van a poder entender. Entonces, todos estos elementos hacen que las personas migrantes se acerquen menos a los servicios de salud y que tengamos que diseñar estrategias para facilitar el acceso. Algunas de las recomendaciones tienen que ver con abogacía, de incluir a las poblaciones migrantes diversas, según aquella población con la que usted trabaje, abogue porque sea incluida en los protocolos de respuesta ante COVID, traducción de la información y de los protocolos del Ministerio de Salud, de las autoridades sanitarias ante COVID-19, para que las personas migrantes también puedan conocer esa información de primera mano. Inclusión de las actividades de SMAPs en centros de atención primaria, y capacitar a los profesionales de atención primaria en no solamente primeros auxilios psicológicos, sino también en las intervenciones que sean sensibles a las poblaciones migrantes. Este tipo de capacitaciones se pueden hacer vía remota, se pueden hacer como estamos haciendo justamente esta capacitación. Entonces, es algo que todavía se puede hacer y que incluso ha bajado el costo de este tipo de intervención. Asegurar interpretación para los equipos de respuesta, que son quienes están haciendo el triage para identificar si una persona tiene síntomas o es sospechosa por COVID. Entonces es importante que esas personas que están haciendo esa labor cuenten con servicios de interpretación para también poder hacer esta labor con personas migrantes. Y bueno, traducción de todos los materiales que se diseñen. Como hablaba antes, en los centros de detención, ha aumentado la incertidumbre, es posible que haya muchos rumores a lo interno y que circule información inexacta a lo interno del centro de detención. Entonces es importante facilitar información exacta en el idioma de las personas. La cancelación de visitas por el tema del aislamiento puede implicar consecuencias psicológicas importantes para las personas que no tienen acceso a sus redes de apoyo, y esto puede aumentar las tensiones a lo interno del centro de detención. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que el contexto, si bien ya usualmente en un centro de detención no es el más adecuado para el bienestar emocional de las personas, esta situación de pandemia viene a agravar las reacciones emocionales, el estrés, miedo, frustración de las personas. Desde OIM y desde otras agencias del Sistema de Naciones Unidas se han hecho llamados internacionales para liberar a las personas migrantes detenidas, evitando el contagio por confinamiento, y como decía también el colega de ACNUR, reconocemos la importancia de que las personas menores de edad, niños, niñas, adolescentes, no estén en estos espacios para proteger su salud mental, su dignidad y sus derechos. Algunas de las recomendaciones en centros de detención son la provisión de información exacta sobre síntomas, que ya mencioné antes, facilitar comunicación con familia y amigos, sugerir actividades sociales, recreativas, ocupacionales que se puedan hacer en el centro, proporcionar el espacio físico y los materiales para poder hacer este tipo de actividades, y también los materiales e insumos para protegerse, porque no se trata solamente de facilitar, qué sé yo, un juego de mesa, sino cómo hago para que esa persona practique ese juego de mesa de forma segura si luego va a ser utilizado por otra familia. Ofrecer orientación psicológica remota o telecounseling y capacitar al personal en primeros auxilios psicológicos. En centros de tránsito,
Los migrantes están experimentando mucha incertidumbre sobre el futuro, no saben cuándo van a poder continuar su camino, si van a poder hacerlo, y eso hace que los niveles de ansiedad y estrés estén aumentados. De nuevo, las recomendaciones son la provisión de información exacta en el idioma de las personas, que sea culturalmente sensible, que sea atractiva, que tenga en cuenta que no todas las personas saben leer y escribir también. Facilitar la comunicación mediante teléfonos, computadoras, acceso a internet, sugerir actividades sociales y ocupacionales, espacio físico y materiales, como mencioné antes, para centros de detención, sistemas de apoyo de pares, rutinas de cuidado personal y de autocuidado emocional, orientación psicológica remota para aquellos que la necesitan, capacitar al personal en primeros auxilios psicológicos y ofrecer supervisión técnica a distancia. Es decir, si yo como organización no puedo estar en el albergue, no puedo estar en el centro de tránsito, yo puedo ofrecer a quienes sí están ahí supervisión técnica remota, de manera que las actividades se puedan implementar con quienes están en el sitio. Por último, para niñez migrante, no me voy a extender demasiado en esto porque hay muchísimas recomendaciones y es todo otro tema que podríamos utilizar toda una sesión para abarcarlo, pero es importante asegurar que la información sea brindada de manera adecuada a la edad del niño o la niña y en un idioma que puedan comprender. Acá les pongo un par de recursos que han sido desarrollados. Uno es un cuento de IASC que se llama Mi heroína eres tú, ya está disponible en un montón de idiomas, que explica para niños y niñas pequeños el tema de la pandemia y qué puedo hacer para protegerme. Y también hay algunos recursos de UNICEF sobre cómo los y las adolescentes pueden lidiar con los cambios en su vida. Para terminar, quiero compartirles unos recursos que pueden consultar. Este manual que sale a mano izquierda, que se llama Mental Health and Psychosocial Support in the COVID-19 Response, es básicamente la información que les proporcioné hoy en esta sesión. Está casi toda tomada esta guía, que es la guía que les digo se diseñó para los equipos de OIM que están en el terreno y que consideramos puede ser utilizada por otros actores. El manual que está a la derecha es el manual de OIM para asistencia en salud mental, apoyo psicosocial en situaciones de emergencia. Es un manual bien grande de unas 500 páginas, muy completo, que aborda los diferentes temas sobre cómo intervenir a nivel comunitario en temas de salud mental y asistencia psicosocial. Está disponible en línea. Y estos dos documentos que pongo acá, la nota informativa provisional de IASC sobre cómo abordar la salud mental y aspectos psicosociales del brote por COVID y Basic Psychosocial Skills, los dos son documentos bastante recientes, específicos para COVID, no específicos para población migrante, pero sí para cómo abordar la salud mental y el bienestar psicosocial de las diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad. Y el documento pequeñito que está a mano derecha es una nota informativa de 2 páginas que también pueden conseguir en línea en el sitio de IASC, sobre cómo modificar las actividades que ya estaban implementando para asegurarse de incluir el tema de SMAPs en las acciones de respuesta ante COVID. Y por último, el sitio mhpss.net, que es un sitio en donde pueden encontrar, no es de OIM, pero es un sitio en donde pueden encontrar gran cantidad de recursos sobre SMAPs en condiciones de respuesta humanitaria, de situaciones de emergencia y de crisis, y se creó un grupo dedicado de SMAPs en la respuesta a COVID, que está siendo liderado por OPS, que está disponible en la plataforma y al cual pueden unirse. Esas son las recomendaciones y el contenido que tenía para ustedes hoy. Muchas gracias y disculpen que me extendí un poquitito más de la cuenta. Muchas gracias. Liliana. Karen, muchísimas gracias por esa presentación. Yo creo que, bueno, de por sí los migrantes, como tú lo mencionabas, ya traen un estrés muy, muy grande, muy alto, y una necesidad y unas vulnerabilidades, y ahora COVID les ha caído encima como el doble, ¿no? Claro. De necesidades y de problemas. Hay varias preguntas. Vamos a comenzar con algunas, si te parece, y te voy lanzando de a poquitas y vemos
Bueno, hay varias preguntas relacionadas por la guía. Sé que la de IOM está en español, pero me están preguntando si la de ahora que está de COVID está en español. Y también de dónde se pueden obtener los entrenamientos sobre los primeros auxilios psicológicos, para qué tipo de personas está dirigida, si es para especialistas o profesionistas o la gente que está en terreno. Eso en relación a las guías y en cuanto a los entrenamientos. Otra pregunta está relacionada con qué recomendaciones daría en el tema de autocuidado al personal de ayuda humanitaria, lo cual también es muy importante porque pues sabemos que muchas personas que están dando la ayuda también están bastante con mucho distrés. Y otra que aquí, bueno, más o menos lo mencionaste, los recursos que hay al final, pero hay varias preguntas, personas preguntando de qué sugieren hacer con los niños, especialmente ahora que no pueden salir de los albergues, que no pueden ir a la escuela, qué sugerencias hay. Si quieres, comenzamos con esto. Claro, muchas gracias. Sí, bueno, con respecto a las guías, la mayoría de las que les presenté, exceptuando la guía de OIM, que les dije que es bien grande, de 500 palabras, son bien recientes, es decir, salieron en las últimas semanas y fueron diseñadas en la sede, de OIM, fue diseñada en la sede de OIM, en la sección global de salud mental, en inglés. Está en proceso de traducción, pero todavía no está disponible el documento en español. Y otra cosa importante es que como el documento fue diseñado en principio para los equipos de OIM, cuando uno da clic a los enlaces, el documento es como un toolkit. Entonces, para cada tema viene una serie de recursos de otros manuales externos y otros documentos externos que se pueden consultar. Entonces, algunos de esos manuales todavía no se encuentran disponibles para personas fuera de OIM. Y entonces eso significa, no que no los pueden conseguir, sino que con el título tienen que irlo a buscar por otro buscador, dígase Google, y encontrar el documento que puede serles de utilidad. Eso está en proceso de pasarse al español y de hacer accesible toda la información, porque como les digo, es algo bien reciente. La guía de IASC sí está en español, y la de COVID, y el cuento está en español, la nota informativa solamente está en inglés. Entonces hay algunos documentos, está todo en proceso de traducción, se está subiendo conforme se va traduciendo el material, se está subiendo a las plataformas tanto de OIM como de IASC como mhpss.net. Les insto también a seguir un grupo en Facebook que se llama MHPSS .net, algo así, lo pueden buscar, y ahí están constantemente publicando todos los documentos, tanto de OIM como de otras agencias, cada vez que se van habilitando los nuevos idiomas. En cuanto a las capacitaciones de primeros auxilios psicológicos, a ver, los primeros auxilios psicológicos son una técnica que fue diseñada para ser utilizada por personas, aunque no tengan ningún grado de especialidad o profesión. Es decir, puede brindar primeros auxilios psicológicos tanto un psicólogo, un psiquiatra, como un oficial de seguridad, una enfermera, una maestra, una ama de casa, siempre que hayan sido capacitadas en las técnicas y que cuenten con la sensibilidad de escucha, de empatía, de interés por el otro. Entonces, existen algunos cursos sobre primeros auxilios psicológicos. La Iniciativa Ciudadana es una de las organizaciones que brinda este tipo de cursos, pero también existen otro tipo de organizaciones. OIM tiene un curso, pero para introducción a intervenciones psicosociales, no específico sobre PAP, que está disponible también gratuitamente en la plataforma eCampus de OIM. En cuanto a las recomendaciones
para el autocuidado de las personas que trabajan en terreno, la guía que les mencioné de OIM para COVID incluye un capítulo sobre recomendaciones para el terreno que les insto a revisar. Sin embargo, coincido en la importancia de cuidar primero a quienes cuidan. Si nosotros no estamos bien, no podemos cuidar a otros. Entonces, tenemos que tener en cuenta no solo que requieren equipo de protección personal, que es lo primero básico. Si vamos a estar en el terreno, tengo que tener los medios de protección para poder facilitar la ayuda a otros, pero también establecer, por ejemplo, mecanismos de supervisión, establecer equipos, por eso hablamos de equipos móviles psicosociales, no trabajan las personas solas, sino que trabajan en conjunto, de manera que se sientan acompañados. Y algo bien importante tiene que ver con los horarios y las rutinas, y facilitar a las personas la posibilidad de descansar, la posibilidad de detenerse, la posibilidad de decir, bueno, ya me siento muy preocupada por mi salud y no puedo intervenir, porque si estamos trabajando en medio de nuestra preocupación y nuestra angustia, no vamos a ser capaces de poder brindar apoyo y bienestar psicosocial a otros. Y por último, bueno, y en temas de ayuda humanitaria también hay bastante material disponible, de autocuidado para personal que hace ayuda humanitaria, las guías que también incluyen esto. Y en materia de niñez, las recomendaciones en espacios, digamos, en donde los niños no se pueden mover, como en los albergues, es importante mantener rutinas. Las recomendaciones tienen que ver con, bueno, si no pueden estar yendo a la escuela, ¿cómo hago para que haya una rutina diaria de aseo, aprendizaje, juego, descanso? De manera que, aunque no haya una estructura educativa, sí haya una estructura cotidiana, porque eso le da seguridad a los niños y niñas. Y establecer mecanismos de protección para que puedan estar más seguras y seguros ante los riesgos del coronavirus, es decir, darles a ellos la información para que también puedan protegerse según su edad, según sus capacidades de comprensión y su capacidad también de implementar esas medidas, porque no les podemos dar tampoco demasiada responsabilidad cuando no tienen la posibilidad de implementar medidas de cuidado. No sé si hay alguna otra pregunta, si respondí a todo. Sí, hay varias otras preguntas ya que tenemos tiempo. Bueno, algunas personas preguntan que si tienen algún costo estas guías que estabas mencionando y si se consiguen en la página de OIM o en dónde estarían disponibles. Sí, yo le facilité los documentos a los organizadores de este curso. Entonces, creo que Asiadet va a compartir con los participantes del curso las guías. Sin embargo, también están disponibles en línea en los sitios de OIM y de IASC. De manera simple, pueden poner los títulos de las guías en Google y los pueden encontrar fácilmente, son de acceso libre, no tienen ningún costo y la idea es que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas. Y si tuvieran alguna pregunta, también, bueno, puse mis datos para que puedan consultar directamente en lo que podamos pues apoyarles, será un gusto. Claro, gracias Karen. Y les recuerdo que, bueno, para quienes están viendo esta presentación vía Zoom, es porque están registrados para poder obtener el certificado al final y siempre se les va a entregar, mañana les estaremos haciendo llegar vía email la información de cómo acceder a la grabación de esta presentación y también a todos los materiales de los que nos han compartido los ponentes, entre ellos de los que está hablando Karen. Y para quienes están viendo la presentación por Facebook Live, la presentación queda grabada ahí en Facebook Live, entonces cualquier duda, porque veo algunas personas me dicen, no alcancé a apuntar el nombre de lo que estaba diciendo, pues ahí va a quedar, pueden volver a verlo nuevamente. Puedo volverme ahí para que lo vean. Sí, sí. También me preguntan, alguien dice, ¿cómo se hace para atender trastornos mentales que requieren intervención terapéutica continua cuando en estos momentos donde no se puede tener tanto contacto personal? Entonces,
si es con telepsicoterapia o cómo se hace. Gracias. A ver, las personas que tienen un trastorno mental severo no necesariamente siempre tienen que estar internadas o recibiendo algún tipo de, digamos, de apoyo psicológico especializado permanente. Si una persona está en crisis, pues sí, requiere quizás hospitalización y eso pues, lo que requiere es hospitalización o lo que requiere es un servicio, digamos, urgente. Pero una persona con un trastorno ansioso, con un trastorno depresivo, con un trastorno bipolar, cualquiera de estos trastornos que son los más comunes, si está con medicación y si tiene algún apoyo, que usualmente tenía un apoyo psicoterapéutico presencial, se pueden habilitar dos cosas. Primero, asegurar que la persona pueda continuar su tratamiento medicamentoso. Y eso para las personas migrantes puede ser de riesgo porque si ya de por sí usualmente les es difícil acceder a servicios de salud y a medicamentos, ante la pandemia y ante la gran demanda de estos servicios por toda la población, puede ser que ellos tengan menor acceso. Entonces, lo primero es buscar los mecanismos para asegurar que las personas puedan continuar su tratamiento medicamentoso. Y segundo, habilitar justamente espacios de acompañamiento psicoterapéutico remoto. Esto sea vía Skype, vía WhatsApp, vía cualquier plataforma virtual que se tenga acceso, porque las personas, aunque tengan un trastorno mental severo, pueden hacer uso de estos recursos y ser apoyadas de manera remota, tanto en un albergue como en su casa de habitación. Lo importante es continuar el tratamiento. Entonces, quizá hay que hacer diferencia entre aquellos que requieren hospitalización en una situación de crisis, que lo que van a necesitar justamente es una referencia al centro hospitalario, y quizá que de parte, si esa persona es un beneficiario de un programa mío, que yo facilite ese acceso, esa posibilidad de ser atendida, versus una persona que está estable y que lo que requiere es la continuidad de su cuidado. Ya. Aquí hay otra pregunta, bueno, hay muchas preguntas, pero esta dice que ¿qué nos podrías compartir respecto a la población migrante, mujeres víctimas de violencia que detectan en esta contingencia? ¿Cuentan con un protocolo especial de atención y resguardo? ¿Tú sabes algo al respecto? Bueno, es importante que justamente dadas las implicaciones del aislamiento y del aumento en la tensión en los grupos familiares, es posible que las personas estén experimentando mayor violencia intrafamiliar, y eso lo tenemos claro, y que las personas que están en situaciones un poco más complejas, como las víctimas de trata, tengan mayor dificultad para justamente tener una salud mental o un bienestar psicosocial adecuado. Entonces, lo primero es la protección. Desde OIM hay mecanismos de protección y protocolos para promover la protección de las personas. El contexto lo hace un gran reto, justamente porque no podemos estar tan cerca de las personas. Sin embargo, la facilitación de la información sobre cuáles son digamos, las medidas o los servicios a los cuales estas personas pueden acceder es lo primero más importante. Es decir, que aquellas personas que puedan estar en riesgo puedan tener acceso a información sobre a dónde acudir. Porque yo le puedo sugerir, digamos, una de las recomendaciones principales en salud mental es, si usted se siente emocionalmente sobrecogido o abrumado, busque ayuda. Pero ¿qué pasa si yo no sé dónde buscar ayuda? ¿Qué pasa si no sé a qué tengo derecho? No sé si yo voy a ese centro de ayuda para personas víctimas de violencia, por ejemplo, si me van a deportar o me van a poner en un centro de detención, y eso más bien genera más estrés y más angustia. Entonces, la intervención psicosocial es favorecer el acceso a información sobre cuáles son esos derechos, cómo puedo acceder a esos servicios, qué puede o no puede pasar si accedo a esos servicios, cómo me van a proteger. Y eso va a depender de los servicios existentes en cada localidad. No les puedo decir la respuesta para todos los países y todos los lugares, pero básicamente es asegurarme que aquellos o aquellas quienes pueden necesitar la ayuda sepan que esa ayuda existe y a dónde acudir, y ayudarles a construir un plan sobre cómo
en caso de yo sentirme así o requerir el apoyo, ¿cómo puedo acceder a esos servicios? Claro, y precisamente por eso creo que la gran mayoría de las personas que están tomando este curso son personas que trabajan directamente con la población migrante, refugiada o desplazada en diferentes países, en diferentes regiones, y es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar esa información adecuada para poder orientar al migrante, ¿no? También alguien me está preguntando aquí que si IOM tiene información o protocolos diferenciales étnicos para asistencia a comunidades indígenas migrantes. Sí, nosotros trabajamos con un abordaje intercultural. Existen guías y protocolos sobre el abordaje intercultural con población migrante, que también les podría facilitar los enlaces, o los pueden buscar digamos, en el repositorio de documentos de OIM sobre justamente intervenciones interculturales con población migrante. Ahorita no recuerdo uno específico sobre intervenciones interculturales y COVID-19, porque nuestras intervenciones per se son interculturales, es decir, partimos del hecho de que tenemos una diversidad cultural, que nuestros beneficiarios todos vienen de diferentes pues, entornos culturales y que requieren ese abordaje. Pero sí se toma en cuenta que, por ejemplo, digamos, en el sistema de salud, una de las recomendaciones es, bueno, si sabemos que va a venir al albergue, no sé, la Cruz Roja o las autoridades sanitarias a hacer un triage, a hacer una evaluación de las personas para saber si tienen síntomas o son sospechosos por COVID, entonces, ¿cómo sé que esas personas van a poder comunicarse? Entonces, la intervención psicosocial desde el enfoque intercultural es asegurar la interpretación y la mediación cultural. La mediación cultural va un poquito más allá de solamente interpretar, es decir, traducir el idioma en tiempo real, porque la mediación cultural también toma en cuenta las percepciones acerca de la salud que puede tener un grupo cultural específico. A ver, yo, por ejemplo, en el tema de trastornos mentales, el tema de la cultura es bien importante porque yo puedo creer, si me crié en un país en el cual el sistema de salud occidental era el principal y en donde pues la causalidad de un trastorno mental se la atribuyo a un desorden neuroquímico o a un tema de historia de vida, de traumas en la infancia o qué sé yo, entonces yo puedo entender que lo que yo necesito es ir al médico o ir al psicólogo para que me dé un medicamento o una terapia, digamos, una psicoterapia. Pero si yo vengo de un contexto en el cual la comprensión de la causalidad de ese trastorno no tiene que ver con la medicina occidental, sino que tiene que ver con temas más espirituales, temas un poco más atribuibles a otras causas no físicas, entonces el mediador cultural va a saber esas, digamos, sutilezas para poder comunicar adecuadamente a la persona lo que se le quiere decir y también para poder brindar información de manera que pueda ser comprensible. No podemos pensar solamente en traducir, sino que también hay que adaptar a las culturas y a las comprensiones sociales y culturales de cada grupo. Es bastante complejo, pero bien interesante. Claro, sí. Otra persona ha hecho una pregunta, y creo que estaba relacionada con lo que estabas comentando antes de la telepsicoterapia, que si alguien que se le ha hecho telepsicoterapia, después cuando comience ya la terapia presencial debe partir desde cero o se puede considerar que ya, o ya la terapia que se realizó a distancia llevaría un avance con el paciente. A ver, la telepsicoterapia o el telecounseling es efectivo, se utiliza fuera de situaciones de crisis. Existen muchos estudios sobre el uso, la implementación de este tipo de intervenciones. Es muchísimo más fácil establecer una alianza terapéutica con una persona que yo primero tuve presencialmente, es decir, yo soy la psicóloga de ese paciente o de ese consultante presencialmente, y luego sucede la pandemia y nos pasamos a modalidad virtual y continuamos nuestras sesiones virtualmente, y luego pasa la pandemia y
tengo las sesiones presencialmente de nuevo. Ahí yo diría que, digamos, hay una continuidad de la intervención y sí, totalmente pueden haber avances. Cuando una persona nunca ha tenido una intervención y su primer acercamiento psicoterapéutico es vía remota, hay un poco más de dificultad para establecer esa alianza porque está la barrera de la distancia justamente, pero es posible establecer una alianza terapéutica, es posible tener avances, digamos, en el proceso emocional de esa persona y no se estaría en ninguna manera partiendo de cero posterior, es decir, sí funciona, sí sirve, se puede utilizar y lo que se tiene que hacer es tomar las precauciones que recomiendan, digamos, los expertos en el tema sobre cómo hacer telecounseling de manera adecuada para que las personas pues se enganchen en el proceso. Es diferente también, una de las principales cuestiones que yo estoy viendo que los países están queriendo implementar son líneas de ayuda como hotlines o digamos, líneas de primeros auxilios psicológicos. Hay una diferencia muy grande entre un primer auxilio psicológico y una intervención psicoterapéutica. Un primer auxilio psicológico yo lo brindo una sola vez en el momento en que la persona está en crisis, es decir, yo estoy desbordada de mis emociones, estoy llorando, estoy enojada, estoy en shock y necesito aquí, ahora, en este momento que alguien me contenga emocionalmente, que me ayude a enfocarme, que me ayude a calmarme, digamos, recuperar control de mi cuerpo y tomar decisiones sobre cuáles son los siguientes pasos para poder avanzar, para poder sentirme mejor, para poder tomar control de la situación en medio de la crisis. Ahí empezó y finalizó los primeros auxilios psicológicos. Si yo en esa intervención de primeros auxilios psicológicos reconozco o digamos, defino que la persona necesita una intervención psicoterapéutica más estructurada, más prolongada, entonces la remito a un profesional de la salud mental que va a brindar una intervención más prolongada en el tiempo, de varias sesiones, no de solamente una sesión, que va a ir avanzando conforme a la demanda y a la necesidad de esa persona. Entonces, pasamos del primer auxilio psicológico que se brinda mediante un hotline o mediante una línea de ayuda telefónica a una intervención con más estructura psicoterapéutica que busca atender la demanda o la necesidad de esa persona en un tiempo un poco más prolongado. Y ahí, pues, se utilizarán diferentes vías, remotas o presenciales, según sea el caso, en pandemia o fuera de pandemia, digamos que se puede usar, para poder pues beneficiar la salud mental de esa persona. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Yo creo que toda esta información es muy, muy útil. Quiero recordarles que esta es la segunda sesión de todo un curso de 4 sesiones en total que vamos a tener todos los miércoles. El próximo miércoles a la misma hora y con la misma liga, no por el mismo canal. Vamos a tener dos psicólogas, psicoterapeutas que nos van a estar hablando más de los recursos, de qué pueden hacer ustedes para atender a la población migrante, siendo más específicos en las estrategias ya de trabajo con la población. También recordarles que este curso es solamente un abrebocas para un diplomado de primeros auxilios psicológicos que organiza Iniciativa Ciudadana en colaboración con la Iniciativa de Salud de las Américas y muchas otras organizaciones, y pronto les estaremos enviando más información al respecto de ese curso de primeros auxilios psicológicos, ese diplomado, perdón, que ya es más extensivo. No sé si Asiadet, ¿tú quisieras agregar algo más para ya cerrar esta sesión del día de hoy? Nada más, cerremos. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, recuerden, van a recibir la información de dónde acceder a la grabación y a los materiales, y también nuevamente después van a recibir la información para el recordatorio para el próximo miércoles. Que se esté muy bien, se cuidan todos. Hasta luego. Saludos, buenas noches a todos y todas. Saludos, buenas noches. Y gracias, Karen. Gracias, Joseph. Muy amables.